Una de las cosas que podemos hacer en Python es recorrer en una carpeta una cantidad X de archivos y en esos archivos hacer alguna modificación. En este ejemplo, vamos a ver cómo en una carpeta que tengo aquí, se llama carpeta con cosas, que apenas tengo dos imágenes, que es para el ejemplo, tengo aquí estas imágenes. Y yo lo que quiero es que me recorra, tenemos que importar primero el OS. Luego importamos el PIL para las imágenes y mat. Quiero que me recorra en la ruta de los archivos en carpeta con cosas y que si son las imágenes que hay en carpeta con cosas, me las llevo a una escala de grises y me las vuelva a guardar en la misma carpeta. Entonces, si yo ejecuto esto, vemos aquí, me toma las dos imágenes y me las ha guardado en la misma carpeta, pero en escala de grises. Vamos a ver aquí, curso de Python, en este tipo de imagen. Vamos a ver ahora cómo en Python, el archivo 79, vale. Vamos a ver cómo podemos trabajar con los arrays. Cómo podemos recorrer arrays. Entonces, aquí hacemos colección igual np, que es la librería numpy, punto array, coloco un conjunto de datos y le digo print colección cero. O sea, que me imprima solamente el dato cero de ese array. En este caso sería Tony. Vamos a probarlo, le doy. Y efectivamente aquí me saca por pantalla solamente el dato cero de ese array que es Tony. Vamos a ver ahora, en el siguiente ejercicio, este de aquí, vamos a ver cómo podemos cortar este array en varias partes. Entonces decimos print colección, que me muestra la colección, luego cortado de 0 a 3 y que me imprima cortado y colección de 2 a 5. ¿Qué es lo que hace el programa con esto? Vemos que el primero, colección, me los imprime todos. En el segundo, de 0 a 3 solamente de Tony a Aragón, que son los tres primeros. Y luego de 2 a 5 me saca de Aragón al último, que es Manuela. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Y en este caso, ah, vamos a ver cómo en dos conjuntos de arrays podemos hacer un encadenamiento de dos cadenas de array. Entonces, tenemos la colección uno con unos datos, la colección 2 y decimos juntados igual a np.concatenar, concaténame la colección uno con la colección 2. Si yo imprimo, me va a mostrar los datos de los dos arrays, desde Tony hasta Paloma. Ahora podemos ver cómo podemos, así como encadenamos, podemos hacer separación de cadenas. Vamos a abrir el 82 y partiendo igualmente de dos conjuntos de array, voy a separar todo esto en tres partes. Pongo separado igual np-array split juntado 3. Este 3 significa dividido en tres partes. Entonces, que sepas que la primera parte de partida es 0, la segunda es 2, la segunda es 1 y la tercera es 2. Ejecutamos y vemos cómo me pone el primero de Tony a Pedro, el segundo de Manuela a Paula y el último de Paco a Paloma. Abrimos ahora el siguiente proyecto. Vamos a cerrar este para no quedarnos con... Y vemos como dentro de dos conjuntos de array, de dos o tres, más de dos o más, podemos pedirle que nos muestre solamente uno de los datos. En este caso le estoy diciendo, estamos usando un where, el where que ya hemos usado antes con JavaScript y con otros lenguajes. Podemos colocar busca igual np.where, donde juntado es igual a Aragón. Si yo ejecuto, él me dice en qué parte del array está ese dato. Dice que está en el 2. Y efectivamente 0, 1, 2, aquí está el dato. Abrimos el siguiente, el 84. Vale, en este caso ya vamos a pasar a ver cómo podemos buscar ciertas partes de un dato con Python. Es decir, por ejemplo, aquí tengo un nombre, Segismundo, y quiero que él me haga una búsqueda
de estos tres caracteres en ese dato o en esa base de datos. Entonces pongo is búsqueda. Aquí no hace falta poner si es true o false, porque colocando ya búsqueda se supone que me va a imprimir el if si es cierto y el falso y el else si es falso. Entonces le estoy diciendo que me busque his en Segismundo y me va a decir he encontrado un resultado. Si yo coloco AR y ejecuto, me va a decir no he encontrado ningún resultado. Vamos a ver ahora cómo podemos validar una dirección de email en Python. Importamos la librería RE para las expresiones regulares, regular expression, y coloco email igual a esto. La regla es esta. Esta regla la hemos descargado de la web. Y la validación es re.search. En la regla, búscame el email y imprime la validación. Si ejecuto, veo que aquí me dice que me hizo un match y el match es terribeiro2109@gmail.com. De la misma forma, podemos, en el ejercicio que teníamos, en el del email, podemos agregarle un input, un método de entrada, para hacerlo un poco más dinámico. Entonces, primero colocamos, dime un correo electrónico. Luego, email igual a input. Y en el input, colócame, valídame el email. Entonces, vamos a ejecutar aquí, F5. Me dice, dime un correo electrónico. Pongo un correo verdadero, arroba gmail.com. Me dice, has introducido un email válido y voy a registrarlo. Pero si por el contrario coloco algo que no es un correo, por ejemplo esto, me dice lo que has introducido no es un email. Así como podemos validar un email en Python, también es posible validar cualquier tipo de campo. En este ejemplo vamos a ver cómo podemos validar los caracteres correspondientes a números. Colocamos el print, introduce un número y en la regla solo colocamos esta parte de aquí, que es lo que hace la validación del número. Hacemos un if else si está ok o si está correcto, den ok y si no, no ok. Ejecutamos, introduce un número, coloco cualquier número, me dice ok, pero si yo coloco, por ejemplo, números y una letra, me dice que no está ok. Vamos ahora a ver cómo trabajar con JSON en Python. Entonces, primero que tenemos que hacer es importar la librería JSON y, por ejemplo, aquí hacemos una cadena de datos, colocamos dato separado por dos puntos el segundo dato, coma para el segundo registro. O sea, esto corresponde al mismo registro. Con una coma separamos los registros y con los dos puntos separamos el dato del registro, por ejemplo. O sea, los datos que corresponden al registro. En Tony, dos puntos, tonycorreo.com. Otro registro, Viviana, dos puntos, vivianacorreo.com. Para cargarlo, hacemos carga igual a json.loads, mi cadena, que es esto, el print type, mi cadena, y print type carga. Y luego hacemos el print carga de solamente el dato Viviana. Aquí vamos a ver la diferencia cuando lo hacemos con JSON, cuando cargamos el print carga, me está diciendo que es una clase de tipo diccionario, pero si lo hacemos normal, regular como lo hemos hecho, me dice que es un string, cuando en verdad es un diccionario. Y aquí le estamos pidiendo que me muestre el correo que corresponde a este nombre. Seguimos con JSON. Entonces, para ello, primero vamos al 89. Aquí vamos a ver cómo el mismo ejemplo que teníamos anteriormente, hemos guardado en un editor de código como el bracket, por ejemplo. Hemos colocado agenda.json. Esto es lo mismo que teníamos en el Python, pero vamos a ver cómo podemos desde un archivo externo leer los datos de ese archivo. Entonces, archivo igual open agenda.json, que es el archivo que tenemos. Esto lo dejamos igual como lo teníamos. Si ejecutamos, vemos que me está dando que es le estoy pidiendo el correo de este Aragon. Me dice aragon@correo.es. Lo mismo podemos hacer con un archivo externo
externo, no que hayamos convertido a JSON desde Python, sino que este es un ejemplo que hemos descargado de internet. Este de aquí, el ejemplo .json con todos estos datos. Entonces le decimos, vamos a clicar aquí. Primero abrimos el archivo, ejemplo.json. Mi cadena, archivo read, y esto es un replace para que se vea de manera mejor aquí. Y le decimos que quiero de carga, de glosario, el glossdiv, el dato que está en title. Si ejecutamos, me está mostrando ese. Si yo borro, por ejemplo, este, vamos a borrar el último, guardamos y ejecutamos, vemos que aquí teníamos title. El title está metido dentro aquí está el title. Este title, lo que le pedimos anteriormente es el dato de title que es ese. Si yo borro aquí glossdiv, va a aparecer completo, desde el glossary hasta la S.